¿Se sustituye aquí lambda y aquí lambda de x? Claro que se sustituye, pero por las reglas de los logaritmos eso nos va a quedar, porque esa diferencia es el logaritmo de y entre x, se cancelan las lambda por la misma razón que aquí, y luego lo volvemos a separar y ya, nada más aguantamos un ratito y luego se vuelven a separar. Ajá. Entonces, es homogénea de grado -2. De grado -2. Oli, Craioli. Eso, 1 sobre lambda cuadrado de lambda -2. Bueno, el último que quiero ver con ustedes es f de xy igual a 6e a la y a la x a la 2 tercios y a la 1 tercio. Ya los aburrí con tantas lambda. Ese grado lo pueden hacer muy fácilmente, ¿no? De seguro lo pueden hacer hasta nada más viéndolo, de grado -1. ¿Ok? Se acaban los ejemplos. Si lambda es 1 entre x en f de lambda y igual a lambda k, entonces x a la k, f1 de y entre x es igual a f de xy. A ver. Vamos a llamar 3. ¿De dónde salió esto? De definición de homogénea de grado K, si f es homogénea de grado K, hace esto, hace esta jugada para todo lambda en número real y para todo xy en su dominio de K en su grado. ¿Ok? Entonces, hacemos la sustitución, lambda igual a 1 entre x. Ajá. Entonces, aquí se nos va a cancelar lambda con lambda, no, se nos va a cancelar x con x y metemos lambda aquí, nos va a quedar x entre x 1. Ajá. Metemos lambda aquí, lo sustituimos 1 entre x y nos va a quedar y entre x. Ok. Y lambda entre k, como lambda es 1 entre x, es 1 sobre x a la k y lo pasamos multiplicando. Ok. ¿Ya vieron cómo está la jugada? Sencillona, ¿no? Bueno, entonces, caramba, ya no sé dónde voy. Esto quiere decir que una función homogénea de grado 0 es una función de una sola variable b igual a y entre x. ¿Sí? Porque aquí nada más nos está apareciendo f, solo está dependiendo de y entre x. Pregunta: ¿cómo se ve una función homogénea de grado 0?
¿Qué es eso de una función homogénea de grado cero? Vamos a ver quién es el ejemplo de grado cero, ¿no? Estoy perdidazo aquí con mis notas, ya no sé dónde voy. Este ahí está. 3. Ok. Una función homogénea de grado cero, claro. F de xy igual a seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos y cuadrado. Si le hacemos la sustitución de las lambda, ¿ok? Una función homogénea de grado cero es aquella función que al enchufarle lambda x y al enchufarle lambda de y nos devuelve la misma función. Es decir, lambda a la cero, ¿no? En la definición de homogénea. Entonces, esta observación, una función homogénea de grado cero, como esta, función homogénea de grado cero, es función de una sola variable, que podemos llamar de y entre x. Shalala, 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 shalala. Chequense esto. Seno, aquí factorizamos x al cuadrado, nos va a quedar 1, ahí arriba, x cuadrado, 1 menos y entre x al cuadrado, seno de 1 sobre 1 menos y entre x al cuadrado. Si b es y entre x, entonces f de 1 entre b es nada más seno de 1 sobre 1 menos el cuadrado, función de una única variable y entre x. Ok, Maguey. Definición. Definición. La ecuación de primer orden la misma, m de xy más n de xy y' igual a 0. Se dice homogénea si m de xy y n de xy son homogéneas del mismo grado ¿Qué quiere decir homogéneas del mismo grado? Que existe la K que hace la jugada de homogénea para las dos. Ya borré. M de lambda de x, lambda y es lambda a la K, m de xy. Y también lo mismo pasa con n. Y esa K es la misma. Vamos a llamarle n, del mismo grado. Vamos a llamarle K. Las dos son homogéneas del mismo grado K. Si la ecuación es homogénea, entonces por 3
escribirse ya borré 3. X a la K M de 1 entre Y a la X más X a la K N de 1 entre Y a la X Y' igual a 0. Sustituimos Y de X igual a X de X. Queda nuestro cambio de variable de acá. ¿Y qué nos va a quedar? Y obtenemos X a la K por M 1B, sustituimos, más B N 1B, ahí, B N 1B más X a la K más 1 N 1B B' es igual a 0. Este lo vamos a llamar 4. ¿De dónde salió esto? Que la que nos aparece aquí es Y'. Entonces, Y' de X es regla del producto. La derivada de X con respecto de X es 1 por B de X más X B' de X. Por eso aquí cuando reemplazamos Y' igual así, nos va a quedar X a la K por B más X a la K más 1 por B'. Muy bien. Esta ecuación admite un factor de integración. ¿Cuál es el factor de integración? Lo que admite mu sobre X a la N más 1 M 1 de B más B N 1B sobre 1 o lo que es lo mismo 1 sobre X M de XY más Y N de XY. Suponiendo que el denominador es distinto de 0, xm más yn es distinto de 0. Si no tuviéramos lo anterior, es decir, si tuviéramos xm más yn igual a 0, entonces, ¿cómo se vería 4? Sería X, aquí no era N, era K, el grado de las dos, K. X, K más 1, N,
es 1 sobre xn. Es una n eso, Ya. Minutos. A ver. Déjenme terminar esto. Y ahorita explico. En este caso, la solución general es la solución general de m de xy más n de xy' igual a 0. Está dado por y igual a c de x. Voy a copiar un teorema, termino de copiar el teorema y explico este último pizarrón. Todavía me quedan 10 minutos. Porque estuvo medio extraño, yo lo sé. Teorema. La ecuación diferencial homogénea x k por m 1 de y entre x más xk n 1 de y entre x y' igual a 0 puede transformarse en una ecuación diferencial separable algo pasó y no lo había visto, pero tenía que ver con la pregunta que hice hace un rato. Cuando nosotros tenemos una función de la forma x1 que nada más depende de x multiplicada por y1 que nada más depende de y más x2 que solo depende de x y y2 que depende de y igual a 0, o sea, con lo que empezamos. Esa ecuación en sí, pues todavía no es exacta, ¿no? Exacta, no separable, exacta. Ajá. Cuando dividimos entre el producto x2 y y1 y nos queda x1, x2 más y2 sobre y1, y' igual a 0, esa ya es exacta. Entonces, la función 1 sobre x2 de x por y1y, 1 sobre ese producto, es un factor integrante que nos está haciendo exacta la mu de x2 de x y1 de y es un factor integrante que nos hizo exacta la otra. No me había percatado de eso. Entonces, bueno, continúo con este teorema. Separable por medio de la transformación y igual a xb que admite un factor de integración 1 sobre xm más y n
Esto si xm más yn es distinto de 0. Además, si no se tiene esto, es decir, que xm más yn sea 0, entonces el factor de integración es 1 sobre xn y n. A y igual a c entre x una familia de rectas como su solución general. Bueno, a ver, entonces ¿qué pasó aquí? Me quedan 5 minutos, tiempo suficiente. Vimos la definición de una función homogénea de grado k. Y también vimos un ejemplo en donde aparece el seno de x cuadrada sobre x cuadrada menos y cuadrada es una función homogénea de grado 0, que al enchufarle lambda x y lambda y en sus dos componentes nos regresa la misma función. Entonces, pedimos acá que m fue lo último que pedimos antes de borrar aquí, que m y n fueran ambas homogéneas y fueran homogéneas del mismo grado k. Una función homogénea de grado k nos hace esta jugada, ¿no? xkm 1 sobre y entre x más xkn 1 sobre y entre x es igual a 0. Si sustituimos, hacemos este cambio de variable y de x igual a x por b, el xk se queda igual, m1 sigue 1 y cambiamos y entre xb, aquí n entre xb, aparece un xkb y un xk más 1, eso es porque y' que hay que sustituir aquí, es b de x más xb' de x. Esta ecuación admite un factor de integración de esta forma: 1 sobre x a la k más 1, m1b más bn1 entre b. ¿Eso por qué? Eso es porque si multiplicamos esta parte por esto, se nos va a cancelar m1 entre b, bn1 entre b, y nada más nos va a quedar x a la k sobre x a la k más 1. ¿Y eso cuánto es? 1 entre x, una función exclusivamente de x. Y de este lado se nos va a cancelar k más 1, x a la k más 1, x a la k más 1, y nos va a quedar n1b sobre m1b más bn1b y b'. Y esa ya sería una ecuación separable que la podemos resolver con las herramientas de separable que vimos hace rato. Esto lo podemos hacer si xm más yn, si el denominador es distinto de 0. Entonces, si el denominador es distinto de 0, usamos este factor integrante, llegamos a una ecuación separable que ya la sabemos resolver. ¿Qué pasa si no podemos hacer esa división? Es decir, que el denominador sea 0. Entonces, si el denominador, esto es 0, esto de acá arriba también es 0, esta parte. Entonces nada más nos queda esto, xk más 1, n1b, b' igual a 0. Usamos el factor de integración x entre n, se cancela x entre n y nos queda b' igual a b' igual a la constante seno. Por eso, al integrarlo, nos queda b' igual a 0. B'
igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale C? B. ¿Cuánto vale B? Vale C. Porque si su derivada es 0, entonces es una función constante. Y y era x, b de x, como b es la función constante, entonces nos queda c de x. Ahí está. Ahora sí tenemos todo el teorema en el que se dividen dos casos. Caso 1, xm más yn distinto a 0. Caso 2, xm más yn igual a 0. La ecuación diferencial homogénea puede transformarse en una ecuación diferencial separable y usar las herramientas de separable, lo repito, por medio de la transformación x entre b, que admite un factor de integración xm más yn. Entonces, tenemos nuestra ecuación homogénea. Le metemos la sustitución yx entre b. Después la multiplicamos por este factor de integración. Nos queda una ecuación separable y ya sabemos resolverla. ¿Cuál es el otro caso? Si esta xm más yn es igual a 0, entonces no lo podemos usar como factor de integración. Entonces, pero esto nos simplifica la ecuación a nada más xk más 1 n b' igual a 0. Que también la sabemos resolver. Es decir, que sabemos resolver una ecuación diferencial homogénea de esta forma, de primer orden, en cualquiera de los dos casos. Todos los casos están completos porque solamente son dos. Y, caray, creo que con eso tengo que finalizar todas las clases, porque a veces parece que nos desviamos, pero realmente tenemos un objetivo nada más: resolver ecuaciones diferenciales. Estamos en ecuaciones de primer orden, seguimos en ecuaciones de primer orden, queremos resolver el mayor número de ecuaciones de primer orden que podamos. Y ahora tenemos otro grupo de ecuaciones de primer orden que sabemos resolver, que son estas. Yo les agradezco, amigos míos. Nos veremos a la próxima. Chao.